Un fenómeno económico del que estamos siempre al pendiente en todos los países se llama inflación. Sabemos que de algún modo está relacionado con el aumento de precios, pero quedan muchas dudas. ¿Cuál es la causa de la inflación? ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué afecta tanto a nuestra economía familiar? Esta y otras preguntas las vamos a resolver en el capítulo de hoy. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? La inflación es un fenómeno económico relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus respectivos mercados, y esto ocurre durante un periodo de tiempo prolongado. Cualquiera de nosotros percibimos a la inflación justamente por ese aumento de precios de las cosas que compramos cotidianamente. De pronto nos damos cuenta que el jitomate, la carne, la ropa, unas baterías, los combustibles y demás productos y servicios ya cuestan más que el mes anterior. El nombre de inflación proviene justamente de la sensación que los precios se inflan de una manera notable. Cuando hay inflación en la economía de nuestro país, es mucho más difícil distribuir nuestro dinero, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo que nos dé algún tipo de ganancia, ya que, como lo dije antes, los precios de las cosas que ya teníamos como referencia cambiaron y ahora son más altos. La inflación cancela muchas inversiones y operaciones comerciales y hay industrias completas que salen perjudicadas debido a este fenómeno económico. También nos percatamos que la inflación se está haciendo presente cuando escuchamos comentarios como «el dinero ya no alcanza, fui al súper y compré menos cosas con el mismo dinero». En fin, la inflación afecta a la economía del hogar, a los empleados, a los productores de bienes y servicios, a ahorradores, inversionistas, empresarios y demás personas. La sensación general es que el dinero alcanza cada vez para menos cosas. Ahora, es importante decir que la inflación existe en todos los países y es natural que se presente en índices del 2 o del 3% anual. Cuando es mayor es cuando debemos preocuparnos. ¿Qué es lo que causa la inflación? Hay varios detonadores. Vamos a analizarlos uno por uno. El aumento de la demanda general. En este caso, la inflación se presenta cuando la demanda general aumenta en una industria determinada y el sector productivo no es capaz de hacer frente a esa demanda. Miren, todos hemos vivido este caso con el precio de la tortilla, por ejemplo. Muchos recordarán que hace varios años hubo un problema de abasto de maíz en México y por lo mismo la industria de las tortillas se vio muy afectada. En ese momento los consumidores queríamos comprar tortillas y el desabasto estaba a todo lo que daba. Hubo tortillerías que de plano cerraron porque no tenían maíz para fabricar el producto. ¿Qué pasó con la economía? Pues que los precios del maíz y por consecuencia de las tortillas se dispararon por los cielos. El kilo de tortillas estaba carísimo y solo se logró disminuir un poco cuando nuevamente hubo abasto de maíz en todo el territorio nacional. La escasez del maíz provocó aumento en la inflación. La inflación por costes. Esto ocurre cuando aumentan los costos de producción, ya sea por los precios de las materias primas, la mano de obra o el aumento de los impuestos. Supongamos que dentro de la industria automotriz hay un aumento en el precio del acero. Bueno, pues esto va a repercutir en el precio final de los automóviles. Aunque no nos guste, los coches van a estar más caros. Lo mismo pasa con los impuestos, por ejemplo. Cuando el gobierno pone nuevos impuestos a los cigarros, el precio de las cajetillas sube considerablemente y el consumidor los paga más caros. Se supone que esto va a desanimar a los fumadores para consumir cigarrillos, pero todos los estudios han reflejado que esto nunca ha sido así. El fumador va a pagar lo que sea por consumir este producto y lo seguirá haciendo como su hábito lo imponga. Perdón, fumadores,
pero es la realidad. Y aquí les tengo una mala noticia. Cuando la mano de obra se encarece, hay un aumento de precios en los servicios o productos que genera esa mano de obra. Esto involucra también a los salarios. Si los trabajadores ganan más, ese costo se traslada al precio final. Y si ya se dieron cuenta hacia dónde voy, bueno, se los diré con claridad. En México el aumento al salario mínimo es un factor que provoca inflación. Lamentablemente, pocos trabajadores ganan sus salarios conforme a la ley, pero el salario mínimo se toma como pretexto especulativo para el aumento de precios. Pero los políticos creen que quedan bien al decretar los aumentos. No lo digo yo, revisen la historia económica de México y de otros países con economías similares. La inflación autoconstruida. Esta tiene un origen especulativo. Hay ocasiones en que los productores de bienes o servicios prevén que los precios van a subir en el futuro cercano y buscan adelantarse subiendo sus precios ellos primero. Debido a que esto es pura especulación, ellos dirán que los precios de todos modos iban a subir, pero siempre quedará la incertidumbre de si subieron porque de por sí iban a subir o subieron por la voluntad de los productores. En México algunas de estas prácticas son ilegales y están contempladas en los artículos 27 y 28 de la Constitución. Por el aumento de la base monetaria. Vamos a definir este concepto. Se denomina base monetaria a toda la masa de dinero legal en circulación junto a las reservas disponibles en el Banco Central, en nuestro caso en el Banco de México. En pocas palabras, es el dinero que circula entre nuestras manos. Sí, los billetes y las monedas, además de lo que tenemos en el banco tú, yo y todos nosotros. Cuando aumenta la cantidad de dinero circulante en una economía, todos quieren comprar. La demanda aumenta y los precios de productos y servicios aumentan también. En la historia de México, debemos decir que hubo periodos en los que el Banco de México se puso a imprimir billetes y fabricar monedas indiscriminadamente para que el gobierno pudiera pagar sus gastos y deudas. Esto hizo que las inflaciones alcanzaran números de 3 y 4 cifras, especialmente en los periodos presidenciales de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Por eso ahora el Banco de México es autónomo, justamente para impedir que un presidente meta sus manos en la economía poniendo en riesgo a todo el país. Por cierto, vayan a ver el video en el que les explico qué es el Banco de México. El enlace se los estoy dejando aquí. Para prevenir la inflación, en México se creó el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un número que refleja cómo han variado los precios en un conjunto de bienes y servicios que consumen las familias en México. Para medir la inflación, cada mes, el Instituto de Geografía y Estadística, el INEGI, encargado de medirla, hace una muestra de ingreso y gasto de las familias a nivel nacional para saber qué es lo que la gente consume. Una vez que se tienen identificados estos bienes y servicios, se recopilan sus precios en tiendas de todo el país. Con esta información se hacen comparaciones quincenales, mensuales y anuales para saber cómo han cambiado estos precios en dichos periodos. Con toda esta información, el Banco de México implementa las medidas necesarias para controlar la inflación, ya que esta es la institución encargada de regular el dinero que hay en el país. Si la inflación aumenta, el Banco de México saca de circulación una importante cantidad de dinero con la finalidad de evitar niveles peligrosos de inflación. Una amenaza importante para la estabilidad económica es la política fiscal del gobierno federal. Esto quiere decir que lo que haga el gobierno en el ámbito económico influye en la inflación. Aquí podemos considerar a los impuestos que se aplican al consumo de los bienes y servicios, el precio de bienes regulados como la gasolina y otros servicios otorgados por el propio gobierno. También influye la forma en que gasta el gobierno y en qué se gasta el dinero público, cuánta deuda adquiere y si el dinero realmente se aplica a beneficios del país.
Otra amenaza es justamente atentar contra la autonomía del Banco de México, ya que así el gobierno podría manejar a voluntad la economía y, como se ha demostrado históricamente, la maneja mal y solo para sus intereses. Imprimir billetes indiscriminadamente no ayuda en nada y sí lastima de una forma importante el bolsillo de todos. En estos momentos se habla mucho de la inflación en México debido a que los últimos reportes informan que en noviembre de este año 2021 se ha alcanzado un índice inflacionario mayor al 7% y las predicciones para 2022 señalan que los índices inflacionarios podrían aumentar aún mucho más. El gobierno de la Ciudad de México está tratando de imponerle nuevos impuestos a productos y servicios que de por sí ya pagaban sus correspondientes tasas impositivas. Es decir, están tratando de poner impuestos a los impuestos ya existentes. Además, el gobierno mexicano ha expresado con toda claridad su intención de terminar con la autonomía del Banco de México. Todas estas son señales de alerta de un incremento inflacionario debido a un mal manejo económico por parte del gobierno de México. La única forma de prepararnos ante un aumento en la inflación es mantenernos prudentes en nuestros gastos, no adquirir deudas impagables y buscar siempre otras fuentes de ingreso adicionales a nuestro ingreso principal. Nosotros no podemos controlar la economía global, pero sí manejar adecuadamente y con inteligencia nuestras finanzas personales. Una buena educación financiera para nosotros y para nuestra familia siempre es recomendable. En México y en nuestros países latinoamericanos hemos vivido momentos de inflación sumamente elevada y hemos sido testigos de la destrucción de muchas economías. La obligación de los bancos centrales es mantener la estabilidad económica y por ello requieren conservar y defender su autonomía. La obligación de los gobiernos es generar las mejores políticas económicas y fiscales para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Las verdaderas buenas decisiones se reflejan en resultados concretos y en el progreso de las personas. Lo demás es puro discurso. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.